La respiración es la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones y consta de dos etapas. Una llamada intercambio de gases, que implica la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y la sangre en los capilares pulmonares, y otra conocida como respiración celular, que consiste en una serie de reacciones metabólicas que procesan las moléculas de nutrientes liberando dióxido de carbono y energía. Este proceso tiene la finalidad de llevar oxígeno a todas las células del organismo y liberar el dióxido de carbono al exterior del mismo. Este sistema consta de dos zonas bien diferenciadas, una de conducción y una zona respiratoria. La zona de conducción incluye la tráquea, compuesta de tejido cartilaginoso, los bronquios, que son dos, cada uno de los cuales entra a un pulmón, y los bronquiolos, y su función es calentar y humedecer el aire expirado para distribuirlo a los pulmones. La zona respiratoria incluye a los pulmones, que están divididos en varios lóbulos y están recubiertos por dos membranas, una visceral adherida al pulmón y una parietal adherida a la pared torácica, y entre ambas un líquido compuesto principalmente de proteínas que sirve de lubricante para evitar que se produzcan los movimientos respiratorios sin roces, y su función es el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. Una vez que nos adentramos en los pulmones y llegamos a los alvéolos, nos encontramos con el sitio donde se lleva a cabo el proceso de intercambio gaseoso, denominado hematosis. Dicho proceso consiste en el intercambio gaseoso entre los alvéolos ricos en oxígeno y los capilares pulmonares ricos en dióxido de carbono. El mecanismo con el cual se lleva a cabo el intercambio es un mecanismo pasivo, a favor del gradiente de presión. Los gases atraviesan la barrera alveolo-capilar, compuesta por cuatro estructuras: epitelio alveolar, membrana basal del epitelio alveolar, membrana basal del endotelio capilar y el epitelio capilar. Una vez producida la inhalación, el oxígeno se dirige a los alvéolos, atraviesa la membrana alveolo-capilar y pasa a la sangre, donde es llevado a las células con menor concentración de oxígeno. En cuanto al dióxido de carbono, este es expulsado por las células hacia la sangre, donde posteriormente es llevado a los alvéolos para ser despedido mediante la exhalación. La efectividad de la hematosis está fuertemente ligada a la velocidad y área en la que la sangre circula por los capilares pulmonares, ya que los vasos en este sector se ramifican en una amplia red de capilares. Esto hace que el área total de la red aumente y la velocidad disminuya para permitir el correcto intercambio gaseoso. Transporte e intercambio de gases. Una vez que se produjo el intercambio gaseoso, el oxígeno en sangre tiene una baja solubilidad, aproximadamente de un 3%, y el 97% restante es transportado por una proteína llamada hemoglobina. La misma está formada por 4 subunidades. Cada una contiene un ion metálico y una proteína. Cada subunidad puede combinarse con una molécula de oxígeno. A nivel alveolar, el plasma sanguíneo va a tener una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, es decir, que la hemoglobina se va a encontrar saturada al 100%. Una vez que la sangre llegue a los tejidos, la hemoglobina va a perder afinidad por las moléculas de oxígeno y la presión parcial de oxígeno va a disminuir. A esto lo conocemos como curva de la disociación de la hemoglobina, la cual tiene forma sigmoidea. La curva depende de 3 factores: de la presión parcial de oxígeno, de la temperatura y del pH. El dióxido de carbono también es transportado disuelto en el plasma como anión bicarbonato y unido a la hemoglobina. El mismo tiene una solubilidad mayor que la del oxígeno. Una vez que el dióxido de carbono fue liberado en el plasma, difunde por los alvéolos para poder ser exhalado. Recordando que es un compuesto ácido y a mayor concentración del mismo en sangre, me va a producir una disminución del pH. Otro pigmento que debemos conocer es el de la mioglobina,
la cual se asemeja a una subunidad de la hemoglobina. Este pigmento está presente en el músculo esquelético y tiene una afinidad mayor por el oxígeno. Es decir, que cuando una persona está haciendo actividad física y sus tejidos demandando oxígeno, el tejido utilizará en primera instancia el oxígeno disponible de la hemoglobina y luego el de la mioglobina. A su vez, durante el ejercicio intenso, la temperatura corporal aumenta y se dice que la hemoglobina ha perdido afinidad por el oxígeno, ya que el mismo está siendo utilizado por el músculo esquelético. La mecánica respiratoria comprende una serie de movimientos y alteraciones de la presión en la cavidad torácica, destinados a permitir la entrada y salida de aire en los pulmones. Este mecanismo satisface la demanda de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. En cuanto a la presión, ya que la presión atmosférica es constante, la única que es posible variar para producir la respiración es la presión alveolar. La presión intrapulmonar varía por el cambio de volumen en la cavidad torácica. Estos cambios se producen por la contracción-relajación del diafragma y los músculos respiratorios. Generalmente, solo se moviliza un 10% del aire de la cavidad pulmonar, pero durante una respiración forzada podría llegar a movilizarse un 80%. La inspiración se produce cuando la presión intraalveolar se vuelve negativa, alcanzando un valor de menos 3 milímetros de mercurio, con respecto a la presión atmosférica. Esto logra que el aire entre y flota por las vías aéreas. En cuanto a la actividad muscular, se contraen fundamentalmente dos músculos, diafragma y músculos intercostales externos, pero también participan esternocleidomastoideo, deltoides, serrato anterior y escaleno. Estos generan que el volumen de la cavidad torácica aumente y por consecuente también aumente el volumen pulmonar. Durante la expiración se relajan diafragma, intercostales externos, esternocleidomastoideo, deltoides, serrato anterior y escaleno. Musculatura contraída anteriormente durante la inspiración, por lo cual el volumen de la caja torácica disminuye. Gracias a esto, la presión intraalveolar aumenta a más 3 milímetros mercurio, lo que obliga de alguna forma al aire a salir por diferencia de presión, produciendo un descenso de las costillas. La distensibilidad pulmonar depende de un tejido elástico denominado parénquima pulmonar y la tensión superficial del líquido que reviste a los alvéolos. Su medición puede ser útil en la fisiopatología respiratoria para intentar detectar precozmente diversas enfermedades. La regulación del sistema respiratorio está dada por el sistema nervioso, que ajusta la frecuencia y la amplitud de la ventilación, haciendo que la presión de oxígeno y de dióxido de carbono casi no se altere. Otro regulador son las neuronas específicas del bulbo raquídeo, que se encargan del ritmo y de la profundidad de los movimientos respiratorios. Estas activan a las neuronas motoras de la médula espinal, que se encargan de la contracción de los músculos intercostales y del diafragma, produciendo la inspiración. Cuando las neuronas motoras se inhiben, se produce la expiración. El centro respiratorio es regulado por la protuberancia, la corteza cerebral y el mesencéfalo, que hacen que éste tenga un control voluntario. Las neuronas respiratorias reciben señales de lo que son los receptores de oxígeno y de dióxido de carbono, de quimiorreceptores centrales que se encuentran en la cara ventral del bulbo raquídeo, de quimiorreceptores periféricos que se encuentran en el callado de la aorta y en el inicio de las arterias carótidas, receptores de estiramiento del parénquima por la irritación en las vías aéreas inferiores que se encuentran en los bronquios y los bronquiolos, receptores del dolor en los capilares pulmonares y reciben señales de células quimiorreceptoras que le otorgan información de la cantidad de oxígeno. La concentración de dióxido de carbono e hidrógeno se detecta en zonas del cerebro
y en quimiorreceptores de las arterias carótidas. La información es proporcionada por sensores independientes. Este sistema es extremadamente sensible a cambios en la composición química de la sangre, especialmente al hidrogenión, que refleja la concentración de dióxido de carbono. Si la concentración de dióxido de carbono aumenta, el ritmo respiratorio se intensifica en profundidad y rapidez, permitiendo que se eleve más dióxido de carbono hasta que la concentración de hidrogenión vuelva a la normalidad.